Bueno, hoy hablaremos de la práctica número 2 del curso de Química Física, el cual tiene como título Determinación experimental de la constante de equilibrio en una reacción química. Para esta práctica, nosotros nos planteamos dos objetivos. El primero, que es utilizar los datos de titulación de la acidez en la fase acuosa de un sistema en equilibrio de reacción para encontrar la constante de equilibrio. El segundo objetivo, que es establecer la relación entre los reactantes y productos en equilibrio en el sistema de reacción entre ácido acético y etanol, formando acetato de etilo y agua. Ahora vamos a mostrar los materiales utilizados. Para esta práctica hemos utilizado material de vidrio. El primero que es el frasco de tapón esmérico de 250 mililitros. Lo segundo, un matraz Erlenmeyer también de 250 mililitros. Un vaso precipitado de la misma capacidad. Un soporte universal y pinzas para bureta. Respectivamente una bureta de 50 mililitros como se puede observar. También una pipeta de 10 mililitros y una propipeta para el momento de extracción de reactivos. Ahora, con respecto a los reactivos, se necesita una solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar, pero había ya una de 0,5. En preparación se verá cómo es que se llegó a la concentración deseada. También una solución de ácido clorhídrico al 0,5 molar, fenolftaleína al 1%, ácido acético, etanol, acetato de etilo y agua destilada. Procedimiento. Tenemos la preparación de los frascos. Para ello vamos a utilizar 6 frascos enumerados del 1 al 5, incluyendo el frasco blanco, en los cuales van a estar debidamente limpios y etiquetados. Luego, cada frasco va a ser llenado con sus cantidades específicas, como se indica en la tabla número 1. Y finalmente se va a medir con la ayuda de una pipeta de 5 mililitros, una propipeta y un matraz Erlenmeyer. Se va a extraer 1 mililitro de cada muestra. Cabe recalcar que para este experimento se va a necesitar 6 matrices Erlenmeyer, uno por cada muestra. Posteriormente le va a añadir fenolftaleína al 1%. Con el objetivo de que el indicador cambiará de color al alcanzar el punto de equivalencia durante la titulación. Como tercer procedimiento tenemos la preparación de la bureta, el cual consiste en titular la bureta de 50 mililitros con la solución de hidróxido de sodio al 0,1 molar. Como paso final tenemos la titulación, donde cada matraz va a ser colocado en el soporte universal para luego verter la solución de hidróxido de sodio hasta que éste alcance un color grosella. Cabe destacar que a medida que vayamos vertiendo la solución, vamos a tener que ir agitando para que no se pierda la concentración. Continuando con los resultados, se utilizaron los moles iniciales de los reactivos utilizados en 5 diferentes frascos. Los compuestos utilizados fueron el etanol, el ácido acético, el acetato de etilo y el agua. En el frasco 1 se utilizaron el acetato de etilo y el agua, mientras que en el frasco 2, 3, 4 y 5 se utilizaron el etanol y el ácido acético. Podemos ver que el volumen no cambia y va a ser 0,27 mol. En esta tabla se muestran los datos experimentales en equilibrio del ácido acético. Se midieron los volúmenes del hidróxido de sodio utilizados para neutralizar la acidez. A partir de estos datos se calcularon los moles del ácido acético en equilibrio para los diferentes tipos de frascos. En esta tabla hablaremos del frasco número 1, donde se llevó una reacción de equilibrio entre el etanol y el ácido acético. Bueno, al inicio tenemos 0,0506 moles de etanol y 0,0350 moles de ácido acético, mientras que los productos todavía no lo teníamos presentes. Bueno, a medida que iba la reacción, se formó 0,031 moles de acetato de etilo y 0,030 moles de agua. Una vez alcanzado el equilibrio en el frasco, quedó 196 moles de etanol, 0,00429 moles de ácido acético, 0,031 moles de acetato de etilo y 0,3010 moles de agua. Bueno, en esta tabla hablaremos acerca del frasco número 2, donde al comienzo teníamos 0,425 moles de etanol y 0,044 moles de ácido acético. Bueno, se formaron 0,040 moles de acetato de etilo y 0,040 moles de agua, lo que significa que se consumieron esas mismas cantidades de etanol y ácido acético. Bueno, al llegar al equilibrio,
quedaron 0,385 moles de etanol, 0,004 moles de ácido acético, 0,040 moles de acetato de etilo y 0,310 moles de agua. Bueno, esto nos da a entender que el ácido acético también fue un reactivo limitante, ya que casi se agotó. En esta tabla, que vendría a ser del frasco número 3, determinamos los moles iniciales a partir de las concentraciones y volúmenes utilizados en la preparación del frasco, donde tenemos un total de 0,17 moles de etanol, 0,078 moles de ácido acético y 0,270 moles de agua. Bueno, se consumen completamente 0,17 moles de etanol. Como resultado, también se consume 0,17 moles de ácido acético y se formó 0,17 moles tanto de acetato de etilo como de agua. De esta tabla, que es del frasco 5, durante la reacción se forma 0,0075 moles de acetato de etilo y de agua. Esto significa que esa misma cantidad fue consumida de los reactivos. Finalmente, en equilibrio, los valores que se ajustan fueron 0,0605 mol de etanol, 0,0675 mol de ácido acético, 0,075 mol de acetato de etilo y 0,275 mol de agua. Para culminar, tenemos tenemos la constante de equilibrio en concentraciones, en donde la del frasco 1 es una reacción que favorece a los productos con 110.92. La segunda, la del frasco 2, también es favorecida a los productos, pero con menos, que es de 8.05. En la siguiente la del frasco 3 es un equilibrio más balanceado, con 4.71. Y finalmente, la del frasco 5, que es una reacción que favorece a los reactivos, con 0.51. La práctica permitió determinar experimentalmente la constante de equilibrio en una reacción de esterificación, observando cómo las condiciones iniciales afectan la posición del equilibrio. Los frascos 1, 2 y 3 mostraron valores altos de constante de equilibrio en concentración, lo cual concuerda con lo reportado en estudios similares donde se favorece la formación de productos bajo proporciones adecuadas. En el frasco número 3, el etanol se consumió completamente, generando la constante de equilibrio teóricamente indefinido. Esto refleja un equilibrio desplazado casi por completo hacia los productos, como se ha observado en sistemas con reactivos limitantes. Por otro lado, el frasco número 5 presentó un constante de equilibrio bajo, indicando un equilibrio hacia los reactivos, posiblemente por desequilibrio estequiométrico o efecto del catalizador. La imposibilidad de calcular la constante de equilibrio en el frasco 4 evidencia la importancia del control experimental y el registro completo de datos. A pesar de estas limitaciones, la práctica fue útil para aplicar la titulación, entender el equilibrio dinámico y analizar sus variables. Sin embargo, se sugiere considerar efectos como pérdidas por evaporación o la corrección por actividad para obtener resultados más precisos. Se concluye que la constante de equilibrio es un valor que depende directamente de las condiciones iniciales del sistema químico, especialmente de la relación entre los reactivos. A veces del análisis experimental de la reacción entre ácido acético y etanol, se comprobó que el equilibrio puede favorecer tanto a los productos como a los reactivos, dependiendo de las proporciones utilizadas. En esta práctica determinamos la constante de equilibrio para la reacción entre ácido acético y etanol, que forman acetato de etilo y agua. Se trabajó con 5 frascos de diferentes proporciones de reactivos, y tras alcanzar el equilibrio se tituló el ácido acético restante para calcular los moles en equilibrio. Con esos datos completamos las tablas de cada frasco, y luego usamos la fórmula de la constante de equilibrio para obtener su valor. Los frascos 1 y 2 dieron una constante de equilibrio alto, aproximadamente de 8, lo que indica que el reactivo favorece la formación de productos. En el frasco 3, el etanol fue reactivo limitante y se consumió por completo, lo que llevó el equilibrio totalmente hacia los productos. En el frasco 4 no se pudo analizar por falta de datos. El frasco 5 mostró una constante de equilibrio bajo, aproximadamente de 0,5, lo que significa que el equilibrio favoreció a los reactivos. En general, vimos las cantidades iniciales fluyen en el equilibrio de una reacción. En esta práctica nos ayudó a aplicar los conceptos de equilibrio químico y a entender cómo calcular la constante de equilibrio con datos reales. En la propuesta de desarrollo hemos considerado el desarrollo de un sistema microfluídico continuo para la extracción y cuantificación de ácido acético en fase acuosa orgánica. Como importancia analítica, el ácido acético es un contaminante y metabolito clave en muchos procesos bioquímicos y ambientales. Como limitaciones de la práctica convencional, la extracción manual de ácido acético y posterior titulación es lenta, depende de destilación de fases y la presencia del operador. Como ventaja del microsistema, permite el control preciso de proporciones de fase, tiempos de contacto y flujo, reduciendo el consumo de reactivos y mejorando la reproductividad.